Bienvenidos a otro episodio más de Texans. Hoy les traigo la segunda parte del hormiguero de yeso odontológico tipo 4, la torre cilíndrica que empezamos la semana pasada. Este hormiguero con núcleos de arena lo hicimos en una botella. Les haré un pequeño resumen al comienzo de los clips para que los que quizás estén por primera vez en el canal entiendan de qué se trata. Hoy vamos a terminarlo y créanme si les digo que quedó espectacular. De rechupete. Quiero aprovechar este video para mostrarles un par de opciones de las colonias que meteré dentro de ese hormiguero más adelante. No será pronto, pero quiero que me ayuden a decidir en los comentarios por cuál de ellas se inclinan. Y también quiero agradecerles el apoyo que le están dando al canal, los likes, los comentarios. Muchas gracias. Toda esa interacción me ayuda para que el algoritmo promocione más mis videos y el canal siga creciendo. Y si el canal crece, pues hacemos más cositas raras, diferentes, especiales. Quiero también agradecer a los miembros del canal. En las últimas semanas hemos hecho ya 9 videos exclusivos para los miembros del canal. Así que si quieres hacerte miembro y disfrutar de contenido exclusivo, ¿qué esperas? Mira ahí abajo en el botón de unirse las opciones para que puedas disfrutar de contenido especial. Les mando un abrazo. Disfruten de esta hermosura de hormiguero. Y gracias. Empezamos este video en donde terminamos la semana pasada. Cortamos la botella, retiramos el plástico y si quieren saber cómo hicimos esa primera parte del hormiguero, les dejo en la descripción de este video y en el primer comentario el link de esa primera parte. Lo último que hicimos en aquella primera parte fue retirar los terrones de arena, esos núcleos que nos permitieron hacer las galerías y las cámaras. Los voy retirando con cuidado para no romper alguno de los detalles que hicimos en este hormiguero. Y generalmente cuando estoy limpiando el hormiguero trato de reciclar la arena que más pueda y luego con una manguera y agua a presión lavo el hormiguero para retirar el excedente de arena. Lo que vamos a hacer a continuación es agarrar otra botella, una botella nueva. Trato de limpiarla y escoger una que no esté rayada para de ahí sacar nuevamente una cubierta que nos sirva para proteger el hormiguero, porque la anterior ya está muy rayada. La que cortamos la hubiéramos podido utilizar, pero como se rayó con la arena, como fue la que estuvimos trabajando, pues ya está dañada. Como el plástico es un poco delgado, no es tan delgado, pero sí un poquito, quiero agregarle un par de magnetos adicionales. Con el Dremel tallo esos agujeros y pego esos dos que están ahí. 2 nuevos magnetos, los pude haber hecho desde el comienzo, caí en cuenta después, pero no hay problema. Ahí tratamos de remendar los errores. Y así quedaría el plástico, lo presento, lo coloco para ver cómo se percibe. Y lo que voy a hacer, hay un excedente, lo saqué un poco más largo, hay un excedente tanto arriba como abajo del hormiguero. Entonces procedo a cortarlo. Primero hago un trazo y luego con una regla y una cuchilla bien afilada corto este plástico de la botella. Repito, esta es la segunda botella. La primera la usamos para la parte inicial y con la segunda vamos a dejar la parte definitiva. Pasamos brevemente al forrajeo. Hace algunas semanas les compartí a los miembros del canal una serie de artículos que había comprado, sobre todo artículos acrílicos para torres de humedad o cajas de forrajeo, y este fue uno de ellos, me gustó mucho. Tiene en el fondo 4 agujeritos, no sé si los alcancen a ver. Ahí los cubrí por debajo con cinta de carrocero o cinta de enmascarar, perdón. Y lo que procedo ahora es a ponerle resina epóxica para cubiertas. La misma resina epóxica, la polémica resina epóxica que hemos utilizado en muchos otros forrajeos en el canal y que nos ha funcionado muy bien porque nos permite cubrir, es como si pintáramos el fondo del forrajeo, pero a la vez le da una superficie bastante plástica, bastante sintética, que ayuda a mantener limpio y facilita la higiene del área de forrajeo. Venimos ahora nuevamente con el hormiguero y quiero hacerle el agujero de entrada. Lo hago con esa inclinación, más o menos unos 40-45 grados de inclinación para que se facilite sobre todo la entrada de los repletos, porque aquí tengo planeado colocar una colonia de Myrmecoxitus. Hay 2 opciones y más adelante les voy a mostrar las 2 opciones y quisiera que por favor ustedes en los comentarios me ayuden a decidir qué colonia les gustaría ver aquí. Continuamos con el forrajeo. Por la parte de atrás del forrajeo
lijo un poquito para quitarle ese brillo que tiene el acrílico y poder pegarlo. Ahora vamos a utilizar pegamento epóxico, es diferente a la resina. Este es un pegamento, el que siempre hemos utilizado en el canal para cualquier pega o cualquier unión que requiramos. Pongo el pegamento, esta parte del yeso la limpié bien, la soplé para que perdiera el polvo y lo que vamos a hacer es a colocarlo allí. Ya le hemos hecho también la inclinación a 45 grados en el piso del forrajeo y simplemente procedemos a pegar. Noten ustedes que la tapa de este forrajeo, que es deslizante, me gusta mucho, pero tiene ese pequeño espacio, esa pequeña luz por debajo. Lo que vamos a hacer, o lo que hice, fue sacar una piecita de madera, tallarle esa ranura para que encaje ahí y de una vez nos tape ese espacio para que no haya fugas. Y nos va a servir también como una especie de manija para abrir y cerrar la tapa. Y aquí están las dos opciones. Opción A, una poliginia de Myrmecoxylus mimicus. Esta poliginia va muy bien, entonces quiero saber si les gustaría ver la opción A, poliginia de Mimicus, o la opción B, Myrmecoxylus mexicanus. Cuéntenme, pongan solo en el comentario opción A, opción B, y ustedes deciden qué quieren ver más adelante. No vamos a hacer la mudanza en este video ni en las próximas semanas, quizás a comienzos de la primavera, en unos 5 o 6 meses cuando las colonias estén más fuertes. Pasamos nuevamente a nuestro hormiguero y aquí estoy trazando con el compás 2 círculos para sacar esa especie de rueda en madera de nogal. Hago un taladro en la parte interior para poder meter allí la caladora y sacar el agujero interior, y luego cortaremos el círculo exterior para que nos quede una especie de anillo que aquí ya colocamos en la base del hormiguero. Ahora van a ver de qué se trata. Mientras tanto, aquí observamos los agujeros para alimentar con agua las torres de humedad. Ya tenemos nuestro forrajeo listo, ya secó el pegante y aquí tenemos nuestra tapita con su manija de madera que nos sirvió para sellar el espacio. Miren que ya no hay ninguna luz ahí. Entonces este forrajeo es un tamaño bastante bueno porque el hormiguero es muy grande. Ahora traemos la botella. Se viene un hormiguero épico. Suscríbete. Y con la botella ya cortada pegamos los magnetos en sus respectivos lugares y miren cómo cierra. Cierra como si fuera una especie de broche o de cierre de presión completamente magnético. Miren cómo queda de bien adherido y el plástico no es tan delgado, eso es muy bueno, pero ya nos da la superficie cilíndrica. Ahí están los agujeros de entrada que ya los había hecho también en el acrílico o en el plástico. Y para eso hicimos el anillo o el aro de madera. Le colocamos unas espumas antivibración y adentro metemos esta luz LED a control remoto. Funciona con baterías. Ese centelleo de la luz no es porque sea así, es simplemente un efecto a la hora de filmar. Ahora vamos a mejorar eso. Miren, aquí ya no destella. Así queda. Y esto nos va a permitir, cuando la colonia ya esté grandecita y querramos verla de alguna manera en todo su esplendor, imagínense ustedes allí a los repletos. Y me gusta porque es retroiluminado, podemos ver todo el hormiguero, es un hormiguero panorámico, cilíndrico y retroiluminado. Creo que va a ser fantástico. Y estas luces LED que conseguí me gusta porque en el control remoto podemos graduar si queremos que se vean de otro color. Más adelante lo vamos a ver. Mientras tanto, imagínense ustedes allí en esas estalactitas. ¿Recuerdan ustedes en la primera parte del video cómo con un punzón le hacíamos como unos agujeritos? Pues el resultado fue esas figuras irregulares en los techos de las cámaras. Y aquí ya lo tenemos con una luz roja. Si ustedes quieren saber cómo hicimos este hormiguero, vayan a la primera parte. Les voy a dejar aquí al final del video el link para que puedan visitar la primera parte de este video. Se viene un hormiguero de madera espectacular. Suscríbanse, denle like, comenten, eso me apoya mucho. Gracias, un abrazo y feliz crianza de hormigas. Chao.